tenía... Tiene una idea parecida a lo que yo pienso de los bancos y cuándo fueron creados y la función de los bancos. Y no la guardé la nota, pero bueno. Se llama así: la Argentina sufre la inflación más grande y persistente en la historia de la humanidad. Así se llama la nota. Hace 2 días. La verdad que la tendría que haber guardado, ¿no? Sí, después la voy a contar. Habla de la historia de todo este tema de la inflación. Si alguien la tiene... Infobae, opinión. La Argentina sufre la inflación más grande y persistente en la historia de la humanidad. Desde 1946. Cuenta la historia, no de la inflación, sino del problema de la inflación en Argentina, a causa de la moneda. Y cómo algunos países lograron superar esto y otros no, como nosotros. Bien. Lo dejo como para que lo lean. Algunos temas son interesantes porque a lo mejor la toma de decisión la van a tener que hacer ustedes. ¿Ya están todos? ¿Ya estamos todos? Entonces, si estamos todos, sí, ya somos un montón. Vamos a... Bueno, estoy en la página de la universidad. Estoy en la página de la universidad. La pregunta sería también cómo van con el práctico, qué van haciendo. Primer parcial 2021. ¿Qué van haciendo? Cuenten, algún grupo, cuénteme en qué está. Rentabilidad comercial, clase 12, parte 2. Parte 2. Y dudé porque vi un ejercicio recién ahí que estaba como interesante. Vi un ejercicio que estaba como interesante. Es más, me parece que ya sé lo que es un bank, entonces voy a arrancar con eso. O lo dejo para después de esto, pero lo voy a explicar hoy. Vieron como a veces las cosas ocurren cuando están por ahí. Es decir, me llevo por delante un ejercicio y digo, este es el ejercicio que hoy tenemos que este es el que justo hoy lo tenía que ver. Porque habla de muchas cosas también ese ejercicio. De valor actual neto. De valor actual. Bueno, vamos un poco de la teoría mientras siguen entrando todos. No lo vi a Guillermo, no lo vi a Vicente, pero me parece que puedo arrancar sin ellos, ¿no? Pero voy a cerrar la puerta porque van a gritar los goles de Argentina y no los voy a poder ver. Y está mi hijo, y está mi hijo Luciano rindiendo en la otra parte de la casa, rindiendo una materia de arquitectura, y me parece que no tenemos que poner excusas para que le vaya bien, entonces que no me escuche. Bien, habíamos dejado en la parte, habíamos visto la parte primera, la parte de arriba, donde hablaba de los indicadores de la rentabilidad comercial, pero no dijimos nada del efecto financiero. ¿Qué pasaba con la parte financiera? De hecho, esa parte de ese análisis financiero es lo que hoy vamos a tratar de bosquejar. No quiere decir, en este bosquejo no quiere decir que haya menos que esto. No, menos que esto no puede haber. Tiene que haber más que esto. Más indicadores o más relaciones que tengamos con estos indicadores que nos van a ayudar a resolver el problema financiero, ya que la rentabilidad hablaba de una rentabilidad comercial en términos de lo que el inversionista estaba queriendo y de un análisis financiero
a través de estos valores. Nosotros tenemos como análisis financiero fundamentalmente, ya bueno, tenemos como indicadores financieros de este análisis el análisis de la liquidez del proyecto, el análisis de la estructura de capital del proyecto, el análisis del punto de equilibrio y los umbrales de rentabilidad, el valor económico agregado, que es un valor de gestión muy importante, aparece en el 2010, con la crisis del 2010. Generalmente las crisis no sirven para hablar de esto. Los análisis de sensibilidad y las condiciones de incertidumbre y riesgo. Y por último, un análisis financiero en opciones reales. Las opciones reales nacen de árboles estadísticos y sí, son una de las últimas opciones, uno de los últimos trabajos para poder analizar financieramente el problema. El análisis de liquidez se debe verificar que tenga capital social y financiamiento suficiente a largo plazo. Quiere decir que los déficits de caja se deben cubrir o con créditos bancarios a corto plazo o a largo plazo, o se deben eliminar salida de fondos. En realidad yo tengo que siempre tratar de balancear en mi flujo de fondos estas condiciones. O tengo que buscar financiamiento a largo plazo. Fíjense que la diferencia entre créditos bancarios a corto plazo, modifico entradas y salidas de fondos. Con financiamientos a largo plazo, no toco entradas ni salidas de fondos. Y debo verificar que la renta o los dividendos que le pago a los accionistas realmente sean posibles pagados en la realidad del proyecto. Así que está muy de acuerdo a poder leer bien los cuadros de resultados para ver si yo puedo pagar o no el financiamiento de los dividendos del capital social. Porque a veces el inversionista me está pidiendo una tasa, la cual yo puedo pagar al principio del proyecto, y ese pago lo estoy haciendo con patrimonio o con deuda, con financiamiento que no corresponde. Porque solamente los dividendos los puedo pagar con renta o con lo que me queda de utilidades no distribuidas. Esos índices de liquidez que me van a analizar el proyecto, y quisimos ponerlo de esta manera, está planteado con algunos indicadores. Estos indicadores en el proyecto, cuando yo haga la evaluación, los voy a tener que plantear de alguna manera todos, casi todos, primero también para poder aprender a utilizarlos y después para poder identificar cuál es el representativo de mi proyecto. Si tengo proyectos que el índice de liquidez corriente, que es la relación entre activos y pasivos corrientes, me está dando mayor a 2,5, cuando este indicador me da mayor a 2,5, voy a decir que la liquidez del proyecto está ahogada, porque tengo más de 2,5 veces de activos que de pasivos. Es como que si yo tengo 100 pesos de deuda corriente, tengo 250 de activos corrientes. Ahí digo, el índice de liquidez es desahogado. Es la condición más aceptable del proyecto. Ahora, si el índice de liquidez está entre 1,5 veces y 2,5 veces de activos sobre pasivos, digo que el proyecto está equilibrado. La palabra equilibrado marca una relación entre un activo y un pasivo manejable. Manejable ese pasivo. A veces llevamos al extremo los pasivos por alguna cuestión que tendríamos que revisar los cuadros de resultados y redistribuir algunos valores para que los índices de liquidez tengan mejor aceptación o lleguen al 2, a 2. Si está entre 0,80 y 1,5, la liquidez del proyecto se dice que es comprometida. Estos proyectos tratamos de mirarlos con más detenimiento y
Si podemos evitarlos, mejor. O cambiar la forma de financiamiento en términos de deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Y si es menor a 0,8, el proyecto es insostenible. No lo planteo desde el punto de vista de la liquidez. ¿Qué hago? ¿Elimino pasivos? ¿O replanteo toda la estructura de activos? Algo me está pasando con ese proyecto. No me sirve. De esa manera, insostenible. ¿Por qué? Porque siempre que yo haga un primer análisis, voy a hacer después una reingeniería de ese análisis. Y las dos las voy a dejar asentadas en el criterio de mi proyecto. Yo voy a poner el índice de liquidez es 0,8. Por lo tanto, es insostenible la liquidez de este proyecto. Pero voy a cambiar tal y tal cuestión, tal y tal, tal y tal y cual. Voy a trabajar sobre el activo, sobre la deuda, sobre el pasivo. Voy a trabajar sobre deuda a corto plazo, a largo plazo. Veo en dónde tengo que trabajar para cambiar esta condición de liquidez. Y lo dejo indicado. Y es más, se lo tengo que explicar a los inversionistas. ¿Qué hacemos para que el proyecto tenga buenos índices de liquidez? Otro importante también es el índice seco de liquidez. Sobre todo si tenemos bienes de cambio. Entonces, activos corrientes menos bienes de cambio sobre pasivos corrientes. Este índice de liquidez que involucra los bienes de cambio trabaja sobre mayor a 1,50, desahogado, es equilibrado cuando está entre 1 y 1,50. Entre 0,80 y 1 es comprometido y por debajo de 0,8 es insostenible. Otra vez, estas dos condiciones las replanteo y hago una reingeniería para ver en qué condiciones mantenemos los índices de liquidez. Bueno. El índice de liquidez absoluto son las disponibilidades de dinero más inversiones, esto que en los flujos de liquidez no estoy manejando, disponibilidades, utilidades no distribuidas. Y bueno, y acá la situación es mayor a 1,20 porque habla de inversiones. Estoy poniendo inversiones. Y acuérdense que estos valores, y no lo dije hoy, estos valores son sobre un año normal o sobre todos los años del proyecto, pero no sobre toda la vida útil, sino es año por año o un año normal. ¿Sí? O un año normal, que me dé los valores estos. Por debajo del 0,8, las condiciones insostenibles del proyecto. En estas condiciones, ¿no? Este tipo de proyectos no es que los descarte, sino que busco las condiciones para lo cual se ponen insostenibles o comprometidas. Si está equilibrado y desahogado, no tengo ningún problema en este proyecto, pero si está por debajo del 0,8, ya estoy complicado en la decisión del proyecto. En una estructura de capital, ahora vamos a ver algunos indicadores, pero, a ver, la estructura de capital marca la idea con los indicadores de cuáles son las fuentes de financiamiento de mi proyecto. Yo voy a analizar una deuda a corto plazo, tomen nota de esto, y una deuda a largo plazo. Yo creo que una deuda a corto plazo con 4 años, con una duración de 4 años, y una deuda a largo plazo comenzando en el segundo periodo y que dure hasta el año 6, de 4 periodos, también de 4 años, pero desfasada en el tiempo, y una deuda de 4 años, pero comenzando en el periodo 1, 2, 3 y 4, acá, ahí tengo 4 periodos. Una deuda de este estilo, yo creo que va a poder resolver algunas situaciones. La tasa de la deuda de corto plazo no la conozco, y la tasa de la deuda a largo plazo, que puede ser 4 o 6 años, mientras que la deuda a corto plazo puede ser solo 4,
No lo planteemos más de 4. Puede ser hasta el periodo 7 hasta el 8. ¿Qué estoy tratando de pensar? Estoy tratando de pensar, además de la tasa de largo plazo no la conozco, pero me la va a dar el banco, seguro me va a dar el banco la tasa de estas deudas. No sé si están en el orden del 12, del 17, están en ese orden para inversiones. Puedo tomar una deuda para capital de trabajo, una deuda para inversiones, una deuda para equipamiento, una deuda para inversiones de construcción civil, para terreno y construcción civil, o sea, para activos tangibles o intangibles o capital de trabajo. Tengo este análisis de la estructura. Es decir, que la deuda la voy a tomar en términos de las inversiones. Y yo digo, si las inversiones están divididas en activos, en capital de trabajo y en otros, no sé, tendré que ver cuáles son mis inversiones, fundamentalmente los activos corrientes, los activos de terreno, edificio y capital de trabajo, equipamiento. Estas inversiones las voy a solucionar con este capital de trabajo, con esta estructura de deuda. Acá lo que tenemos es una estructura de deuda a corto y a largo plazo. ¿Cuánto es lo que voy a tener que superar para esto? Bueno, si yo tengo un total de inversiones de este estilo, voy a tratar de pensar que el 40% lo voy a poner en inversiones. Les voy a decir a mis inversionistas que una fuente de ingreso son las inversiones. Este 40% van a poner los inversionistas. Y estos inversionistas lo pueden poner un 25 y un 15. Un 25 en acciones preferenciales con dividendo y con renta, a la tasa de referencia del inversionista. Y un 15% solamente los colaboradores, los que van a sacar solamente una tasa de referencia. Solamente le voy a pagar lo que me pide en la tasa de referencia. No le voy a pagar dividendos ni utilidades como le pago a los otros inversionistas. Un 40% en capital social. Este capital social es plata líquida. Voy a poner un 20%, el otro 60% lo voy a tratar de distribuir en créditos. Esto va a ser la deuda. Este va a ser mi pasivo. Del 60, un 40 a corto plazo y un 20 a largo plazo. Más o menos, yo creo, y puedo equivocarme, porque no conozco qué va a pasar en el 2021 en términos de pandemia. Puedo pensar que mínimamente tengo que tener esta estructura. El total de inversiones, distribuirlo en 40, 40 y 20. Y esto habla de mi estructura de capital. Por eso copien este cuadro, sáquenle una foto. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con esto? El año pasado tiré una estructura de capital y hubo un grupo, 2, 3 grupos que me dijeron, no, profe, en mi sector económico hay parte de subsidios que maneja plata. Y son buenos, y son grandes. Bueno, listo, los descontamos de algún lado los subsidios. Además hay créditos de deuda que hay crédito y deuda que no lo tiene en cuenta el gobierno y es a costo cero. Perfecto, le digo. Entonces, eso lo metamos en la estructura de capital y podemos disminuir o bien la deuda o bien el capital social. Pero algo tengo que disminuir de ese 100%. Entonces, esos subsidios hay que ver si tengo incentivos, si tengo subsidios, si los préstamos son del gobierno, si etcétera, 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 todo lo que me favorezca en el sector económico que estoy. Entonces, me parece que una estructura sin subsidios o sin incentivos, hoy se maneja 60-40, 60 de deuda, 40 de capital social. Alguien me dice 70-30, yo compro. Alguien me dice 30-60 también. No quiere decir que la estructura sea algo rígido. Sino este puede ser un primer análisis para empezar a sondear una forma de tener una estructura. Puede servir como mi análisis o mi primer guía para poder ir resolviendo
esto que es el proyecto que estamos analizando. ¿Lo puedo cambiar? Totalmente. Discutamos, debatamos en términos qué es mejor para cada sector y para cada uno de los grupos que están trabajando y analizando esto. Bien, ahora pasamos a los indicadores de la deuda. Ya copiaron esto. Ya copiaron esto. Hay una relación de la estructura de capital que se llama relación deuda con capital propio. Relación deuda con capital propio. Son los préstamos a largo plazo sobre el capital social. Esto tiene que tener un indicador que lo tenemos que analizar, el valor en el contexto de toda la estructura del capital. El segundo indicador es el índice total de endeudamiento o endeudamiento total. Pasivo total sobre activo total. Este índice, si es menor que 0,30, el proyecto es sólido. Quiere decir que solamente está en pasivo total el 30% de la relación con el activo. Es muy buen índice. Si estoy entre 0,30 y 0,40, el proyecto tiene un endeudamiento bueno. Y es lo que ya estoy planteando. Yo estoy planteando un 0,40 de endeudamiento. Si tengo un 0,40, un 0,50, el proyecto tiene un endeudamiento aceptable. Y si no, tiene un endeudamiento pesado, cosa que no compartimos. El aceptable puede ser un buen endeudamiento. Por arriba de 0,50 no lo tenemos que reestructurar el funcionamiento del capital. Los indicadores que yo puse en estructura de capital, pero no sé los activos que tengo. Entonces no puedo calcular estos indicadores hasta tanto más adelante. El índice de endeudamiento a corto plazo habla de lo que es el pasivo corriente sobre el activo total. Ese valor, otra vez, si es menor al 0,30, es sólido. Lo considero bueno entre 0,30 y 0,40, aceptable entre 0,40 y 0,50, y con un endeudamiento pesado si está por debajo del 0, mayor al 0,50. Entonces, puedo justificar alguna cuestión ahí también de cómo es mi estructura de capital. El efecto sobre palanca habla de las utilidades operativas dividido los intereses pagados por la deuda a corto y a largo plazo. Intereses pagados totales. Este índice de efecto palanca lo tengo que ver cuál es el valor numérico en porcentaje en relación a todo el concepto financiero. Igual que el primer índice, por eso acá no tiene valores. Porque las utilidades operativas se pueden modificar en función al criterio de... Porque utilidad operativa es en realidad ingreso menos egreso me da utilidad bruta y le quito intereses a todo eso y me queda la utilidad operativa. Esa utilidad operativa la puedo modificar con los ingresos o con los egresos. Entonces este índice es fácilmente modificable y la utilidad operativa es lo que me está pidiendo como distribuida en los dividendos del inversionista. Entonces le quito plata al inversionista y este índice crece. Mientras todos los otros indicadores de la estructura de capital lo voy a calcular año por año o para un año normal, y en general se hace para un año normal, un año representativo financieramente, que puede ser uno distinto a lo que estábamos viendo antes, pero porque es un año que se pagan intereses, porque es un año que se paga capital. Estos indicadores, este indicador del análisis del punto de equilibrio y de los umbrales de rentabilidad, lo vamos a ver todos los años. Todos los años. Tiene en cuenta, a ver, ¿por qué todos los años? Porque todos los años voy a ver yo si con los ingresos por venta cubro los costos totales. Tiene un supuesto fundamental, que la igualdad de ingreso por venta es igual a los costos totales que tengo en mi proyecto. Entonces, el punto de equilibrio se produce cuando el ingreso por venta es igual al costo total. Tiene algunos supuestos anuales para calcularlo en términos generales.
valores constantes del precio de venta. Ya habíamos dicho eso. El precio de venta no varía en todo el año. Perdón, en todos los años de la vida útil del proyecto. ¿Cuándo va a variar? Al final de la vida útil, cuando estudie sensibilidad, que está en el análisis de esto que estamos viendo ahora. Tiene el supuesto de que es fácil separar costo fijo y costo variable, porque el costo total es un costo fijo constante a lo largo de toda la empresa, más una unidad de pesos de venta por los costos variables en función de la cantidad. Entonces, con estos supuestos vamos a hacer una política de gestión que el análisis del punto de equilibrio es todos los años. Porque me determina dos cosas. El umbral de rentabilidad físico, que es la cantidad Q que yo tengo que vender para que se cubran los costos totales. Y el umbral de rentabilidad económico, que es cuántos son en pesos esos costos totales o cuánto es el ingreso por venta en ese momento. Entonces, el punto de equilibrio tiene dos valores importantes. Uno que se llama rentabilidad física. Física, cantidad. Es la cantidad que yo debo vender para que el costo fijo, los costos totales, digo, se equilibren con los ingresos por venta. Y otro, ¿cuáles son esos costos totales que son iguales a los ingresos por venta? Entonces, acá se está equilibrando el umbral de rentabilidad económico. Dicho de otra manera, ¿voy muy rápido? A ver, alguien que me cuente cómo vamos, porque se bajaron 15 ya. Y no empezó el partido todavía. ¿Vamos Muy bien? bien, Ricardo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Guille? Volví al horario de las 5:30, Eh, porque estoy tratando de empezar a cumplir horario y que no me reten en ningún lado, porque siempre mi problema fue el horario. Siempre, en toda mi vida. Mi señora siempre me reta porque fue la única novia que yo tuve y siempre la dejaba de los plantones que se ha comido cuando la dejaba ahí en Plaza San Martín esperándome. No es bonita la Plaza. A ver, no es bonita la Plaza San Martín para esperar una hora. No, no, no. La catedral tampoco. Cabildo, menos. ¿Por qué? 30 años viviendo en Córdoba, ya lo conocía todo eso. Bueno, así que uno de mis mayores problemas fue eso. No es excusa venir de Carlos Paz, no, tampoco. O sea, no había ninguna excusa. No había ninguna excusa, lo aprendí muy tarde a eso. Sí, pero llevo 30 años de casado y casi 4 de novio, imagínate. ¿Eh? Ya estoy amortizado con eso. Estamos viendo. Perdón, Tuvimos ayer. perdón, me sonreí demasiado desde que... Sí, sí, fue. Creo que era la segunda semana que estábamos saliendo en febrero del año 89, no, del año 90. Febrero del año 90. Me dice, te veo el sábado a las 6 de la tarde. Excelente día, feo horario, le digo. Yo juego al fútbol, como tus hermanos. Chan, sacó chapa, como tus hermanos. Claro, tiene 4 hermanos que los 4 jugaban en aquel momento al fútbol, en la liga, ahí atrás de la cancha del Jaguar, ahí en Rivera Indarte, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Camino Colonia Tiroles. Y de hecho me llevaron a jugar a mí ahí muchas veces. Necesitaban alguien que friccione abajo. ¿Eh? Y no ganamos nunca nada. Aunque mi cuñado llegó a la final de un torneo de colectivero y la jugó en el Kempes. Bueno, nada. Entonces le digo, excelente día para vernos, feo horario. Le digo, yo juego al fútbol como tus hermanos. A las 10 de la noche empecé a esperarme. Y con el tiempo, yo hice todas las cosas bien, logré casarme, logré convivir mucho tiempo. Después de unos meses de casado, empecé a jugar los miércoles también al fútbol. Pero ¿sabés qué me preocupaba, Guille? Que yo veía que, a veces eran los martes, a veces eran los miércoles. Yo veía como que a las 8:30 ya tenía el bolsito preparado y me decían, ¿ya te vas? Eh, ¿Hoy no juegan? Che, me llamaron las chicas. Empezaste a preocupar. No, Te empezaste ya a empecé como a preocupar. pensar, digo, ¿qué pasa? Bueno, de hecho, hace 10, 12 años que tenemos un grupo de matrimonios, 12 matrimonios, que son, algunos no, otros sí, pero son del grupo de fútbol. Ella
se juntaron así. Sí, mi señora siempre tuvo ese carácter de botinera. Se juntan así y nos juntamos después de jugar los partidos y después de ver que uno pierde y uno gana. Generalmente soy de perder los partidos. Pero no, y generalmente soy de hacer algún gol en contra. No soy de eso que para despejar la clavo. Sos goleador, pero en contra. Ese sería el de falta el último punto. Falta el sí, sí. No, este año, la verdad, ¿no? Este año he metido un solo gol en contra. Quise despejar un centro rasante de otro jugador y se la clavé abajo en el primer palo a mi arquero. Yo le dije, si no te lo hacía yo, se lo hacía el de atrás, el 9 que entraba corriendo, le digo. No te quejes, prefiero hacértelo yo, que somos conocidos. Bueno, viste que cuando es así es. Pero bueno, no importa. Soy de un muy buen equipo de fútbol, que no tiene a nadie en la selección. Ni el arquero nos dejaron. Pero bueno, no importa. Vamos a ver, sigamos un poquito, ya que entró el Guille, sigamos un poquito, porque no puedo contarles mi vida personal a todos los que están ahí, que no veo. Viste que no ponen fotos, ¿no? Se fueron todos a ver el partido. Costos fijos. Fíjense, esta línea me determina los costos fijos. Este área me determina los costos fijos. Esta línea me determina costos variables. Costos variables. No, perdón. Me falta una línea en este gráfico. Por eso estoy diciendo cualquiera. Costos fijos son horizontales. Costos variables son los que varían en función. No está esta línea en este gráfico, no tiene importancia. Costo variable es un costo que tiene que ver con la cantidad que yo produzco multiplicada por el precio de venta unitario. Precio de venta, pero unitario, por cada una de las unidades que yo tengo. A ver, precio de venta unitario, ¿qué porcentaje le asigno al costo variable? Y el costo total, que es paralelo a este costo variable, es esta línea que tengo aquí. Que este costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Y por eso nace del costo fijo, que tiene como ordenada al origen el costo fijo. Y esta otra línea que tengo acá es el ingreso por venta. Cuando produzco cero y vendo cero, tengo cero de ingreso por venta. A medida que voy creciendo, en función de la cantidad que tengo, se va a ir incorporando más ingreso. Cuando el costo total es igual al ingreso por venta, encuentro el umbral de rentabilidad. Es el punto donde los costos se equilibran con los ingresos. Costo total igual a ingreso por venta total. Difícil es en un proyecto calcular todos los costos variables y todos los costos fijos que involucra con la producción. Si yo encuentro el umbral de rentabilidad y bajo a ver la cantidad, encuentro las unidades producidas, el umbral de rentabilidad físico. Y si me voy al eje de las ordenadas, encuentro el umbral de rentabilidad económico. El valor que tiene es tanto el ingreso por venta como el costo total. Una cantidad, ¿para qué me sirve esto? Para determinar qué cantidad debo yo fabricar año por año para cubrir los costos totales. Y por ejemplo, si yo tengo una cantidad anterior al punto de equilibrio, con esta Q1 me doy cuenta que tengo un costo mayor al ingreso y que este segmento lo que me produce es pesos de pérdida. Si voy a una cantidad mayor, Q2 mayor al umbral de rentabilidad, voy a encontrar un valor de ingreso por venta mayor que el valor del costo total. Por lo tanto, esta cantidad de pesos, que es la diferencia entre ingreso y costo, me produce un valor peso de utilidades. ¿Lo vieron? ¿Se entendió?
¿Son líneas rectas? Sí, porque estoy favoreciendo la linealidad entre costos e ingresos. ¿Le sacaron fotos ya? Lo cruzo. Me voy a otra diapositiva. Vamos a hacer un pequeño repaso, o no, perdón, no sé si lo vieron en alguna otra materia, pensé que era repaso, del BEA. Pero antes de empezar con el BEA, yo voy a hacer, primero analizar qué es valor económico agregado, o como dice el inglés, EVA. No sé qué significa, pero bueno, será EVA. Ese indicador. Sí, es BEA en inglés, que no lo voy a decir, porque me reta siempre mi señor. Yo ya les conté, pero cada vez me lo hacen más todavía. Ponen las películas en inglés y yo me tengo que ir a mi pieza. Porque mi hijo hace lo mismo, el más chico, y lo hace con daño, con daño. Pero bueno, si yo tuviese una balanza y pondría en equilibrio la utilidad operativa después de impuestos, el WODI, de todos los años, acumulada, y de este lado pondría el costo ponderado del capital. En realidad es el costo promedio ponderado del capital. ¿Y qué es el costo de capital? El costo de capital tiene que ver con lo que yo pongo en plata, capital social, patrimonio, y lo que pongo en deuda. Entonces las dos cosas. Cuando hay un equilibrio entre el costo de capital total y el WODI, veo que el BEA, el BEA es cero. Si una empresa tiene BEA cero, no construye ni destruye valor. Pero si el WODI es mayor que el costo de capital, es una empresa que construye valor. Cuando el WODI es mayor que el costo de capital, lo que me cuesta el capital, entonces el BEA, que es la diferencia entre el WODI y el costo promedio de capital ponderado, es mayor que cero. Cuando es mayor, construye capital. Está buena la gestión, la gestión financiera del capital. Pero cuando la utilidad operativa, o sea, lo que voy ganando en una empresa, es menor que lo que voy poniendo en la empresa, que el costo promedio ponderado del capital, hace que la balanza se me incline para el otro lado, que el BEA sea negativo, y son empresas que destruyen capital. Entonces tengo tres tipos de empresas en la gestión del BEA. Las que no construyen o destruyen capital, que mantienen su patrimonio, que van manteniendo la empresa en un peso de ganancia, le costó un peso de capital, no generan mucho valor económico. Pero aquellas que producen WODIs más grandes que el costo ponderado de capital, generan un valor mayor económico. Y eso me produce que el costo de capital sea mejor. Y yo busco ese tipo de empresas. Empresas que el costo de capital sea muy grande. Sea menor y que tenga WODIs muy grandes, que construyan capital. Por otro lado, yo voy a calcular el BEA año por año. Y después los voy a sumar y los voy a actualizar los BEA. Y ese valor de actualización del BEA se va a llamar MEVA, valor económico de mercado de la empresa. Y con ese valor es con la que lo compran los inversionistas, o si yo quiero comprar una empresa me fijo en cuánto genera la empresa. Entonces me fijaré en ese MEVA. El MEVA es la sumatoria de los EVA futuros, ya que lo puse en inglés, lo dejo en inglés, por los factores de actualización. Desde 0 a n, 0, el primer EVA no se actualiza. De 0 a n en mi vida útil. Y el factor de actualización es 1 más la tasa del inversionista de referencia a la menos n. Voy contando así los periodos. Esto sería el factor de actualización. Ahora, esto es lo que me generó la empresa a lo largo de los 10 años de vida útil de mi proyecto.
la suma de los BEA actualizados. Si este valor es bueno, el valor comercial de la empresa es este valor más el patrimonio neto que tengo de empresa. Entonces, ¿qué compro yo de una empresa? Compro el patrimonio neto que tiene más el valor económico agregado generado por la empresa, que se llama MEVA. Entonces, compro el MEVA más el patrimonio neto. Más o menos la deuda y bonificaciones que tengan en créditos, pero siempre son valores menores eso. O sea, voy a comprar empresas que tengan más o menos poca deuda y más o menos poca bonificación en intereses por ingresos por venta. Entonces voy a comprar poco de ese valor. Otra cuestión sobre los BEA. Resulta que cuando yo hablo de BAN, el valor neto actual, habla de una gestión productiva. Y ahora vemos en un ejemplo. Pero cuando yo hablo de BEA, habla de una gestión gerencial. Cuando alguien va a desvincular laboralmente a alguien de una empresa y que se trata del sector productivo, trata de justificar su valor, echemos al gerente productivo, al comercial o al de compra, porque los BAN dan mal. No genero BAN. Pero resulta que cuando yo veo que el valor económico agregado es negativo de una empresa que destruye capital, entonces la gestión económica ya no pasa por sectores productivos, sino que pasa por sectores económicos, financieros, y esas decisiones las está tomando el cuerpo gerencial. Por lo tanto, si el BEA es negativo o cero, no me genera valor. Y destruye, además. No genera y destruye. Pero para mí lo importante es que genere. No genera y destruye valor hecho al grupo gerencial, porque es el que maneja el costo del dinero. Es el que me produce las utilidades operativas o es el que me produce el costo promedio ponderado del capital, el costo del valor de plata. Bueno, de cada uno de estos. ¿Y cómo es el BEA? A ver, el BEA se calcula de esta manera. Utilidades operativas menos costo promedio de capital por capital total utilizado. Lo que yo les decía, la utilidad operativa menos el costo promedio. Es una balanza. El UODI lo voy a calcular como utilidades netas más intereses pagados. Y el capital total, este que aparece acá, lo voy a calcular como el patrimonio más la deuda a largo plazo más la deuda a corto plazo. Ese es el capital que estoy utilizando. Entonces, después por otro lado, voy a calcular el costo promedio ponderado del capital. Va a ser una tasa por la relación entre patrimonio y activo, y una tasa por la relación de pasivo sobre activo. La primer tasa, ya hablo de paréntesis, la primer tasa es la tasa del costo del patrimonio. Generalmente es la tasa que produce el inversionista, que me pide el inversionista para proyectos nuevos. O es la tasa de referencia que tengo, tasa de referencia, que también es en algunos valores C asterisco en algunos libros, C asterisco. Esta tasa van a ser las utilidades dividido patrimonio, porque es lo que genero con el patrimonio que tengo. O las utilidades dividida inversión total, o capital social. Es decir, es la tasa que me genera. Por otro lado, el costo promedio de deuda está en relación a los intereses pagados y a la deuda pagada que genera. Es la tasa promedio. Es como si yo tengo una deuda a corto plazo y a largo plazo y quiero sacar una tasa promedio ponderado de esa deuda. Esa tasa promedio ponderado de deuda es esta que estamos hablando como CPP o CPD. Pero como es activo, los activos no, como es pasivo, los pasivos no pagan ganancias. Por lo tanto, le tengo que quitar a este pasivo la tasa de impuestos a las ganancias
que hoy en algunos rubros todavía, y recemos todavía, es del 35%. Entonces con esto saco el costo promedio ponderado del capital. Ya vamos a hacer algún ejemplo, porque si no así, difícil. ¿Algo se vio? ¿Alguna duda? ¿O están todos viendo el partido? Que yo no lo estoy viendo. Entonces van a tener que poner la cara. Guillermo tiene cara, yo tengo cara, Tomás no tiene cara, González no tiene cara, etcétera, etcétera. Sí, y aparte, qué poca convocatoria que tuvimos hoy, Guille. Llegaron a 49. Hoy debe ser que la Copa América. Pero hoy están las preguntas del parcial, así que Hoy tenemos que espero que. repasar preguntas del parcial. ¿Te diste Claro, cuenta? hoy Sí. están todas las, hoy están todas las preguntas difíciles, así que si los que no están. Sí, sí. Bueno, ¿vamos bien con esto? ¿Avancemos un poquito? Ya que Profe, estamos una viendo... consulta. Sí, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Por qué en el WODI sumamos los intereses pagados? ¿Esos intereses se le pagan a la empresa? O sea, son intereses que yo por lo que se está sumando justamente a las utilidades. Sí, mira, yo saco, tengo costo, tengo ingreso, hago ingreso menos costo. Generalmente son dos grandes rubros. Ingreso por venta menos costo. Eso me da utilidad bruta. A la utilidad bruta le quito las depreciaciones. Las depreciaciones me da utilidad neta. Le quito a esas depreciaciones, a la utilidad neta esa, le sumo los intereses que pago por deuda. Perdón. A la utilidad bruta le quito las depreciaciones, me queda una utilidad operativa. Que esa utilidad operativa es la que paga el 35% de ganancia. Le saco el impuesto a las ganancias. Le quito el 35% porque lo pago. Entonces me quedan utilidades netas. La utilidad neta le sumo los intereses, porque eso es lo que me queda como utilidad. No pago, Perdón, Ricardo. Le sumamos los intereses pagados porque es dinero que se tiene que haber generado, ¿sí? Claro. Por eso este indicador lo que busca es, todo lo que vos generaste limpio, como decir, le sacas los impuestos, le sacas los intereses, si vos le dejas los intereses, vamos a decir, no los restas para sacar los impuestos de las ganancias, estás pagando impuestos de intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que vos, vamos a decir, vas a pagar más impuestos a las ganancias si no lo descontas en ese momento que saques impuestos. Cuando veamos los ejercicios les va a quedar más claro, pero el punto principal es este. Impuestos a las ganancias, vos tratás de reducir al mínimo tus utilidades para pagar el menor porcentual posible, menor valor posible. Entonces, por eso primero lo descontas y después lo sumas. ¿Por qué lo sumas? Porque es dinero que vos generaste, si no, no lo podrías haber pagado. Entonces lo que busca el WODI es, todo este dinero se generó en la empresa. ¿Y por qué se lo quité antes? Porque los intereses no pagan impuesto a las ganancias, porque no son ganancias. Claro. Perfecto, gracias. Bueno, un cuadro de resultados de activos y pasivos, con lo cual vamos a hacer los ejemplos y los ejercicios. Costo de venta neta, costo de venta neta. Y de esto tengo, ya que está, explico esto. Mira, tengo un costo de ventas. Ingreso por venta, 2.600.000. Ingreso por venta. Costo de venta 1.400.000, gasto administrativo 400, depreciación 150.000, otros gastos operacionales 100.000. Significa que a 2.600.000 le quito 1.400.000, le quito 400, le quito 150.000, le quito 100.000, ¿sí? Le quité la depreciación, me dio 550.000 de utilidad operativa. Le quito los intereses. Le quito los intereses. Sobre 350.000 que me quedó después de quitarle los intereses, se llama utilidad operativa antes de impuestos. Le quito los impuestos, 125.000. Y aquí me quedó la utilidad neta, que le sumo los intereses y me quedó el WODI. Ahí calculé el WODI. Esa es la estructura que tenemos que hacer para calcular. La utilidad neta más intereses es WODI. EBITDA. Bueno, acá tenemos un balance general de activos pasivos y patrimonio neto. No sé,
no sé, para mí sí, la fórmula más clara de esto es que activos totales es pasivo totales más patrimonio. No sé, tal vez algunos dicen activo menos pasivo igual patrimonio, pero resulta que como en el cuadro resultado en el balance yo lo hago al revés. Yo pongo todos los activos en una columna y todos los patrimonios y pasivos sobre la otra. Entonces cuando terminé de sumar los pasivos y con el patrimonio de la columna derecha y de la columna izquierda terminé de sumar todos los activos, me dio igual. Entonces para mí activos es igual a pasivos totales más patrimonio neto. Es una forma, los libros dicen la otra cuestión, pero bueno, ¿qué tengo como activo corriente? El efectivo el mismo efectivo, nada más que sin rotar que tenía en el balance de caja proyectado de capital de trabajo, acá es el mismo, es la misma plata, 56. Cuentas por cobrar, sin rotar. Valores de inventario, todos los valores de inventario de materia prima, insumo y suministro, pero sin productos terminados y sin productos en proceso. Otros valores que hacen al activo de caja. El total de activo corriente 1135. Total de activo fijo, propiedad, planta, equipamiento, otros activos fijos que tenga por ahí, vehículos, o sea, equipamiento fijo y móviles también. Me da 1200. El total de pasivos 2345. Pasivos, cuentas por pagar. Gastos causados por la cuenta por pagar son intereses que estoy pagando a eso. Deuda a corto plazo. ¿Qué pago de deuda? Capital más interés, o sea, servicio de deuda. Pasivo total, deuda a largo plazo. ¿Qué pago de la deuda a largo plazo? Capital más interés. 750 pesos de pasivo a largo plazo. Patrimonio. Tengo de patrimonio el capital social que tengo, las ganancias retenidas, que son las utilidades no distribuidas. Total, 1000. 1000 más 750 más el total de 595 del pasivo corriente, sumo todo, 2350 es pasivos totales más patrimonio. Estos ejemplos como que los deberían haber visto en algún lado y si no, repásenlo, no son tan complicados. De hecho, las tablas, para facilidad de ustedes, ya vienen con los rubros incluidos para no tener que categorizarlos por cajas. ¿Dónde van los gastos pagados por intereses de deuda a pagar? Bueno, van en pasivo, en el rubro cajas. Bueno, lo que les decía en otro cuadro de resultado de WODI, utilidad neta después de impuestos. Activos más cuenta por pagar, capital, lo que hablamos recién. Variables sensibles, y esto lo quiero hacer en un ejercicio. Ahora, las variables sensibles mayoritariamente en todos los proyectos son las que con poca modificación de algún valor modifican sensiblemente los indicadores del proyecto. En todos los proyectos, si yo vendo más, si tengo más cantidad, si tengo mercados expansivos y no recesivos, si vendo más, voy a tener una variable sensible. El precio de venta va a ser otra variable sensible y acá es donde le vamos a poner los indicadores inflacionarios del 54% en el 2021 o menos. Los costos de mano de obra van a ser una variable sensible porque vamos a negociar, pagarle no más del 25%, no, por favor, páguenle bien a los empleados, no más del 25% de aumento. No, páguenle bien a los empleados. Materia prima, insumo y suministro, esto es otra variable sensible, sobre todo si tengo insumos o si tengo materia prima importada. Otras variables sensibles referidas a la especificidad del producto que están fabricando o del sector económico. Entonces, vamos a tener en cuenta variables sensibles por su magnitud o variables sensibles por su modificación,
como son los precios de venta que se modifican por tasas inflacionarias. Por ejemplo, estas variables sensibles vamos a analizar cómo modifican a los distintos indicadores de cada uno de los indicadores del proyecto, fundamentalmente aquellos que son los más importantes. Por lo tanto, voy a tener que descubrir cuáles son los proyectos más importantes y cuáles son los proyectos que modifican, que son variables sensibles. Hay dos análisis, un monovariable y un multivariable, que lo vamos a hacer estos dos con el Crystal. Y el análisis de sensibilidad me va a dar en qué porcentaje, en positivo o en negativo, me modifica este proyecto, esta variable, al proyecto final. Valores críticos a partir de las variables sensibles. Bueno, en los estudios de incertidumbre vamos a ver la inflación como una gran variable crítica, las modificaciones de tecnología, que para todos, en el sexto año, vamos a sumarle, en el sexto año, una modificación de tecnología o una modificación de equipamiento. En el sexto año, cambio tecnología o cambio equipamiento. Se tiene que tener en cuenta y se la tiene que estimar las modificaciones a futuro que pueden aparecer por las nuevas tecnologías o por la modificación de nuevos equipamientos. La capacidad teórica dijimos que podía ser una variable. No hablamos nada de la inversión necesaria, pero esto tiene que ver en cuenta con la inversión total, los costos de explotación y los ingresos por venta. Inversión total, costo de explotación, ingresos por venta. A veces subestimamos las inversiones en capital fijo o en capital de trabajo o en los periodos de construcción. La puesta en marcha se hace muy larga, los índices de productivos se hacen muy largos. Entonces, estos son cuatro criterios que se analizan en condiciones de incertidumbre. La inflación no hacía falta verlo. La inflación tiene que ver con los precios relativos. Entonces, los precios relativos hablan de tener una moneda estable, una moneda que tenga peso como moneda. Si no, no me sirve como moneda. Y la moneda fue creada por una ley del Congreso en el año 57. Por eso se crearon los bancos. Pero quien modifica o hace una ley, una moneda estable, con precios relativos estables, lo hace a través del Congreso de la Nación. Si nosotros planteamos una unidad monetaria como el UVA y la transformamos en ley y decimos que hoy 2 UVA son igual a $1, estamos estableciendo una unidad monetaria equilibrada manejada por una ley. Eso bajaría la inflación. Pero no lo digo yo, lo dicen todos los que están todos los grandes cráneos, Fisher y algunos otros grandes cráneos económicos del mundo, que para bajar la inflación hay que generar unidades monetarias constantes para que los precios relativos se mantengan en niveles correctos. Y de eso habla la nota de Infobae. Bueno, de antes de ayer. 2 días. Cuando yo define escenarios, vamos a trabajar fundamentalmente en estos 3. ¿Por qué tengo que definir escenarios? Porque voy a trabajar con 3 tecnologías de análisis del proyecto. La primera tecnología va a hablar de la foto del proyecto a precio real. Lo voy a llamar escenario real. Todo el grupo de tablas lo voy a copiar nuevamente y voy a modificar las variables sensibles. La mano de obra la voy a bajar, pero la capacidad de planta la voy a aumentar y posible el precio de venta lo voy a aumentar. La materia prima, no toquemos la mano de obra, dijimos que hay que pagarle bien a la gente. La materia prima voy a bajar.
Por lo tanto, los precios de venta van a aumentar. Entonces, este escenario va a ser optimista y voy a calcular todos los indicadores nuevamente. Y después voy a calcular un escenario pesimista. Cuando tenga un escenario retractivo, un escenario de mercado recesivo, donde el mercado baje, esto quería ser una flecha, donde el mercado baje, donde el precio de venta también lo tenga que bajar, porque si no, no vendo, donde, etcétera, etcétera, y le voy a dar porcentaje a estos escenarios. Fundamentalmente, estos van a ser mis escenarios de trabajo. Puedo ampliar con 2 escenarios más, expandir el mercado o achicar el mercado. Se llaman escenarios de expansión y de retracción de mercado. Con esta definición de escenarios vamos a calcular equivalentes de certeza, que son valores estadísticos de variables reales. Una variable, un escenario estadístico. ¿Qué equivalente de certeza tengo ahí adentro? En función de distintos indicadores que me den esta definición. Y por último, tercera de los análisis, vamos a analizar a través de el BAN y el Crystal lo que son los valores a futuro en un escenario de simulación. Y vamos a calcular nuevamente para cada escenario los indicadores de la rentabilidad. Vamos a buscar los valores críticos de cada escenario y vamos a analizar cada uno de esos escenarios con un análisis de probabilidad. Para eso vamos a generar escenarios reales con porcentaje de probabilidad, pesimistas y optimistas con porcentaje de probabilidad, que sumen un 100% de todas las probabilidades, y vamos a generar equivalente de certeza de cada uno de estos valores. A lo mejor, con un estudio de variables sensibles, yo puedo pensar que algunos de los valores de distribución puede ser normal, triangular, uniforme, Poisson, que habla, mientras todas las demás son variables continuas, esto habla de variables discretas. Por eso van las barritas separadas, 10, 11, 12. Con desvíos medios estándar o medios cuadráticos, universales o de cada uno de los valores. Una vez que calculo las rentabilidades, los indicadores de esa rentabilidad en cada escenario, voy a calcular los valores críticos en términos probabilísticos. Y hasta acá, lleguemos hasta acá. Los criterios de dominancia de los proyectos. ¿Qué son? Tengo varios proyectos, tengo que elegir algunos y tengo distintos criterios. Dominancia, aspiración, valor esperado. Listo, lo vemos después. Los criterios los vemos después. ¿Por qué? Porque no tengo el proyecto, no tengo el criterio. Entonces, quiero ver después cómo hago ese proyecto y ese criterio. Bueno, lo voy a mover al escritorio, después me olvido dónde lo dejé, entonces me olvidé de dónde sacarlo y todo. Pero vamos a abrir. No lo veo ahí, que no lo dejé nunca, entonces, ¿qué pasó? Que no lo dejé. Vamos a tratar de abrir con el Crystal, a ver si me sale. Vamos a abrir el Crystal. El Crystal, entonces, podía proyectar. Hace mucho que no lo uso, no sé cómo ando con la licencia, así que... La licencia ha caducado. Muy bien, tendremos que buscar otra licencia. Bien. Tenemos que buscar una licencia para el Crystal. A ver. No, y quiero hacerlo, así que lo voy a hacer. Vamos a poner una licencia de 15 días. A ver si me sirve. Bueno, parece que no voy a poder hacerlo rápido esto. Pero ya lo voy a hacer.
una licencia. Para que busque en internet una licencia. Busquemos una licencia de 15 días de prueba. Porque tengo ganas de hacer eso, tengo ganas de hacer este proyecto. Ahí encontré una de 15 días gratis. Bueno, ahí tratemos de cargar. Yo sabía que algo generalmente me hace perder tiempo esto, pero vamos a ver. Bueno, ya está. Es de 15 días, es gratis, así que vamos a calcularlo. Yo tengo ahí la pantalla. Se supone que está funcionando el cristal, por supuesto. Voy a archivo y abrir uno. Dejé uno en el escritorio recién. ¿Se escucha, Guillem? ¿Estás escuchando? Sí, se escucha, se escucha. Va. Ahí dejé un archivo en el escritorio. Cálculo de Bank. Ahí va, cálculo de Bank. Vamos a abrirlo a ese. Y vamos a abrirlo en función de... Aquí está. Y esto me dice así. Todos deberían estar viendo esta pantalla. Vamos a ver que es un ejemplo. No quería irme hoy sin hacer este ejemplo y ver el segundo tiempo a las 7. A las 7 el segundo tiempo, así que tranquilo. Tenemos tiempo para el mate y la factura a las 7. Tengo corriente de liquidez. ¿Sí? Esto es lo más grande que yo puedo ver la pantalla. Ustedes agrándenla lo que puedan. Va a ver. Tengo corriente de liquidez yo. Esta corriente de liquidez voy a calcular el bank en función al rendimiento del capital que me piden, y me piden una tasa del 11% o una del 13%. Son indicadores, hoy las tasas están un poco más altas. Pero, ¿por qué me gusta este indicador? Porque en el 2% de tasa hay una modificación muy grande. Resulta que el capital, las corrientes de liquidez de entrada de efectivos, solamente voy a tener en cuenta los ingresos por ventas y los intereses sobre los valores de ingresos por venta que me pagan cuando me pagan tarde. Yo me pagan tarde. Entonces, los primeros años no tengo ingresos por venta, construcción, tengo 2002, 2003 no vendí nada porque estaba en construcción. Pero sí, en el tercer año tengo 7.000 pesos de ingresos por venta, 100 de intereses, 8.000 pesos y 150 de intereses. Y así fui subiendo hasta 2011, 2012, 2013, los 10 periodos. Tengo entonces la sumatoria de todos los ingresos por venta. Como salida de efectivo total, tenemos el aumento del activo fijo en inversiones. Digo, las inversiones fueron 3.000 pesos y 4.000 el primer año. Posiblemente hablemos de millones de dólares. Tenemos gasto de reproducción y aumento de capital de trabajo año por año, hasta acá.
porque de acá en adelante ya se produjo el 100% de todo el año. Costo de comercialización, intereses pagados. Es decir, que tengo entrada y salida, pero en general son entrada y salida operativas. No tengo financieras, no tengo, puedo calcular un BAN por financiero también. En este caso no lo hice. Tengo impuestos y tengo la corriente de liquidez saliente, que es la suma que está acá arriba. Como tengo toda la entrada de efectivo saliente, que es la suma de todo lo que está ahí arriba. La diferencia entre entrada y salida me da entrada 0, salida 3.200, la diferencia de corriente de liquidez menos 3.200. Entrada 0, salida de liquidez, salida de liquidez, salida de efectivo 5.000, total 5.000. Cada celda es la resta de 7.100 menos 7.500, me dio todavía menos 429, negativo todavía. ¿Puede dar negativo un BAN? Sí, año por año me puede dar negativo. El segundo punto es la corriente de liquidez acumulada, que está mal. Corriente de liquidez acumulada no la tendría que ni mirar. La elimino. ¿Por qué está mal? Porque no puedo yo tener una corriente de liquidez acumulada si no la tengo en cuenta en términos de actualizaciones. Entonces, ¿qué hacemos? A cada uno de estos valores lo voy a actualizar. La corriente de liquidez neta lo voy a actualizar. Lo voy a multiplicar por el valor de 1 más la tasa al 11%, y acá abajo 1 más la tasa al 13%, elevado a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, aquí lo elevé a la menos 2, aquí a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5, a la menos 6, a la menos 7, ¿sí? O sea que va a ser la corriente de liquidez multiplicada por el factor de actualización. Y ahora lo actualizo, lo acumulo. 3.200, menos 7.000, menos 8.000, menos 4.000, menos. Al final, cuando sumo las corrientes de liquidez actualizadas, el valor, esa celda, es el BAN. Suma de corriente de liquidez actualizada. Y esta otra celda que tengo aquí abajo es el BAN, pero acumulado al 13%. Vuelvo otra vez. Tengo 7.100 menos 7.529, me dio menos 300, menos 429. 429 multiplicado por 1 más la tasa al 13%, a la menos 3, me dio esa celda. Acá será la menos 4, a la menos 5, y acá sumaré este acumulado, lo acumularé todo, y el último valor acumulado, 661, es el BAN al 13%. Entonces tengo un BAN de 230 al 11% positivo, y un BAN al 13% menos 661 negativo. Con 11 puntos y con 13 tengo uno positivo y uno negativo. Flexibilidad 0 de este proyecto. Valor flexible y fluctuante un montón. Pero ahora voy a hacer un análisis de incertidumbre y riesgo, pero estadístico. Condición para hacer un análisis de incertidumbre y riesgo en forma estadística a través del Crystal es tener celdas vinculadas entre sí con una fórmula. Por ejemplo, el BAN S de 230, esa celda, voy a definirla como una salida. Se llama salida. Esa salida le voy a poner un nombre, un valor. Se va a llamar BAN al 11%. Y va a tener una unidad monetaria, pesos. Me paré en la celda y definí una celda salida. Esa es la celda, el supuesto, la previsión, lo que yo quiero investigar al final de esto. Cómo varía en proporción estadística y probabilística esa celda. Pero también, y se pintó de otro color, mira qué importante. Voy a definir
esta otra celda como el van al 13%, porque me interesa. Y le voy a poner unidad pesos también, porque es van. Y se pintó. O sea que yo ahora tengo dos salidas. El van al 11 y el van al 13. De todas las variables que veo en el sector productivo de efectivos totales salientes y entrantes, el ingreso por venta, 7.000, 8.000, 9.000, 11.000, 12.000, comparado con 100 de los intereses que pago en la deuda de 250, obviamente tiene mucho más peso el 7.000, 8.000, 9.000 que los efectivos totales, de los otros valores de ingreso. A esta fila entonces la voy a catalogar como variable sensible de los ingresos. Y a la fila de costo de explotación como variable sensible de los egresos. Fíjense que variable sensible. Claro, porque pesa 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Comparado con 550, con 1.000 de los costos de comercialización y otros costos. Realmente el peso del costo de explotación de este proyecto es muy importante. Y también es muy importante el ingreso por venta. Esos dos valores me van a ser mis dos variables sensibles. Esos dos valores de variables sensibles me voy a parar en cada una de las celdas, 7.000. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo va, Guille? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Me paro en una celda, 7.000, y la voy a definir como un supuesto. Ese supuesto puede ser una distribución de la que yo quiera. Tengo todas las distribuciones posibles, discretas y variables. Tengo las básicas que yo utilizo. Acá puedo agregarle más. Lo importante es que una distribución normal, la voy a distribuir, ese valor de 7.000 va a tener una distribución normal. Esa distribución normal va a tener un valor 7.000 de media, pico más alto 7.000, con un desvío de 700. Lo acepto. Se pintó de verde, porque es ahora variable, ya no son más 7.000, sino que ahora es promedio 7.000, distribución 700 de sigma. Ahora se transformó en una variable, como que cada celdita quietita ahora es un cubo de Rubik en el espacio. Ahora tengo muchos valores dentro de esa celda. A esta celda también la voy a definir con una distribución normal, que tenga 8.750 de promedio, y a esta otra celda también. ¿Cómo distribuyo yo cada uno de los valores? Porque yo le voy a pensar cuál es la distribución que hago. Este valor, ¿cómo se distribuye? ¿Qué variable sensible tiene? ¿Cómo se mueve en promedio y en media? Y resulta que a lo mejor le puedo cambiar el promedio. Sí, y le puedo cambiar la media también. Bien, le cambio los valores de promedio, que sean 1.250, que sean 850. Entonces, fíjate cómo se me puso el valor, se alargó. Entonces, ahí está. Cambié los parámetros de la distribución. Una distribución media tiene un parámetro, promedio desvío. Promedio desvío. Pues eso ya lo sabían. Puedo seguir, pero no quiero. Voy ahora a distribuir los costos de explotación. Los costos de explotación no se distribuyen en una distribución normal, sino en una triangular, que tiene un valor mínimo, un máximo y el más probable. El máximo yo voy a pensar que no es 5.500, es 5.000. Y el más probable es el 5.000. Digo porque creo que vas a tener esos valores. Voy a limitar mi desvío y así voy a calcular cada uno de los valores, los voy a asimilar a una ecuación o a una distribución. Ahora cada una de las celdas se transformó no en algo estable, lineal, sino que se transformó en una millón de valores que tengo allá dentro de la distribución continua de esos valores. Todas las celdas puedo transformarlas en valores de distribución.
yo hasta acá nomás voy a transformar, sirve como el ejemplo. ¿Y de dónde, por qué pienso yo que, que el costo de explotación es una distribución triangular? Porque analicé la variable. Puedo pensar que es una distribución normal, justificable, y está bien, puede ser una distribución normal. Ahora lo voy a hacer correr a este programa. Cada una de estas celdas va a tener 1500 no, 500 valores. 500, eso te iba a decir, si no vamos a estar 2 días acá. Vamos a estar hasta mañana. No, pero yo tengo un microprocesador grande, 1500, ¿sabe cómo hago? Pruebas. 500 valores. 500 de este valor, 500 de este, 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 500, 500, 500, 500, 500. Los va a jugar, los va a hacer todos los escenarios posibles, ¿sí? Y yo acá tengo también preferencia de evaluación. El nivel de confianza del 95% lo puedo bajar al 90%, cosa de tener más dispersión de datos. Puedo tener la velocidad a la máxima que me den los micros, ahí vamos. Entonces ya tengo ahí algunas. Y cuando yo haga correr esta simulación, que ahora ya lo voy a hacer después de hacer todo esto, si se fijan los datos fueron cambiando, se procesaron los 500 y me tiró la probabilidad. 2 valores de salida, el van al 13 y el van al 11. Y me tiró la probabilidad de que cada uno de estos eventos ocurra. A ver, el van al 11 es probable que gane 1100 y que entre 3300 y 4400 tenga el 100% de certeza. Ahora viene un inversor y me dice, no, a ver, yo quiero que esté entre 1100 y 2200. Te aseguro un 73% de certeza que vas a tener el van al 11 en esos valores. Y si yo quiero ganar siempre, y si vos querés ganar siempre, vas a tener un 63% de probabilidad de que esto ocurra. Y si encima quiero ganar siempre 1100, más de 1100, hoy con esta simulación te aseguro un 36%. No sé si ven la potencialidad de esta herramienta. Pierdo 2200, gano 2100. 82% de probabilidad. 80% de probabilidad. Al 13%, pierdo 2000, gano 2200. A ver. 84%, mientras acá tenía el 82%. Y más o menos. No, pero acá tenían 2000. Está bien. Que gane 1000, que gane más de 2200, entre 0 y 2200, 53%. Que gane entre 0 y 2000, 39%, contra 50. Mirá, cuando perdía mucho, la probabilidad entre los dos era lo mismo. Cuando quería ganar entre 0 y 2000, al 11%, te aseguro un 50%, 53%. Casi 54%. Pero si voy al 13%, si vos me subís la tasa inversionista al 13%, yo te puedo dar solamente un 39% de certeza de que te ocurra. Ahí va, ¿eh? Ahí la ven, ¿eh? Seguimos después. Genera informes. Esto genera informes. Borro lo que sea bank y genero un informe. Informe completo, personalizado, de todas las variables, un informe completo. Ahí lo genero en otra hoja, creo el informe completo y esto es lo que pego, corto y pego, pero no me interesa cortar y pegar, porque tengo dos problemas. Tengo que aprender a usar el programa y después tengo que aprender a leer la simulación. Ahí corté y pegué, me dice que es una variable aleatoria, 500 pruebas, simulación Monte Carlo. Ahí están las previsiones que yo le fui tirando, las equivalentes de certeza mínimo y máximo, los valores al 13, al 15, las suposiciones que yo hice de cada una de las celdas, por qué las hice. Volví. Ya está. Esto era lo que quería contarles hoy. ¿Qué les parece?
se quedaron con la boca abierta. No, algunas fotos muy fijas. Ujú. ¿Nos vamos a ver el segundo tiempo? ¿De Guille? Sí, pero está bueno que practiquen, que lo bajen, aunque sea, al programa. Pero si tienen de esto tienen 5 tutoriales, un curso completo tienen. Bueno, casi terminamos la parte 2 y avanzamos sobre esto. Lo que pasa es que los criterios de dominancia, los criterios de selección lo quise dejar para más adelante. Porque para que vayan leyendo un poco, porque si no quedan, che, vemos cosas, pero ¿con qué criterio seleccionamos? Pero ahora tienen esto que es una herramienta de tecnología muy importante el cristal, para poder analizar. Bueno, chicos, los dejo. Bueno, Nos nos vamos a ver vemos el miércoles. Chau, Dale. Guille, nos vemos el miércoles. Chao, Felicidades. chao. Chau, chau.